Hola hermanos, que el Señor esté esperando que la paz de Dios en cada uno de nuestros corazones, que la misericordia, la bondad esté desarrollándose de Dios en cada uno de nosotros y así poder nosotros transmitirlo también a los nuestros. Eh, en este momento de reflexión donde hablamos de la palabra, donde expresamos lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra, quiero compartir con ustedes preguntas. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas? Y para eso voy a invitarle en su Biblia, en Romanos capítulo 12, versículo 2, y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. El texto ahí de Romanos capítulo 12 nos dice que la voluntad de Dios tiene tres características sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Y las tres características son, es buena, es agradable y es perfecta. Es por eso que cada uno de nosotros deberíamos anhelar siempre vivir bajo la voluntad o conforme a la voluntad de nuestro Dios. Eso nos va a traer bendición, nos va a traer protección y nos va a traer seguridad a nuestra vida. Pero ¿cómo nosotros podemos estar seguros cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Hoy en día podemos escuchar muchas voces. Dios me dijo, es que soñé, es que el profeta, es que la palabra, es que el pastor, es que el líder, es que el mensaje que yo escuché, esta es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios nos habla a través de la palabra y directamente a nuestros corazones. ¿Cómo podemos nosotros sentirnos seguros de que la decisión que nosotros vamos a tomar es de acuerdo a la voluntad de Dios? Y esto es muy importante, hermano mío, porque muchos de los errores que cometemos, muchas de nuestras malas decisiones, es en base a que no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. En el versículo que comenzamos leyendo, se nos dice que es necesario comprobar. Eso nos dice el versículo 12. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Mire qué importante. ¿Qué significa la palabra comprobar? La palabra comprobar significa pasar a tener la certeza de la veracidad de una suposición. Cada vez que a nosotros se nos dice algo, nosotros debemos comprobar si es cierto. Podemos decir entonces que comprobar significa pasar de la suposición a la seguridad, pasar de la inseguridad a la certeza de algo. Esto significa que nosotros como cristianos no debemos conformarnos con suponer que algo puede ser tal vez la voluntad de Dios, sino que tenemos que tener la certeza y la seguridad de obrar conforme a la voluntad de nuestro Señor. ¿Cómo nosotros podemos saber o comprobar en nuestra vida cuál es la voluntad de Dios? Ahí es necesario que nosotros pudiéramos hacernos algunas preguntas importantes y eso nos va a ayudar a comprender si lo que estamos haciendo o la decisión que vamos a tomar está de acuerdo a los propósitos y a los planes de Dios. Por ejemplo, primera pregunta. ¿Qué dice la Biblia con cada decisión que nosotros podamos tomar en nuestra vida? Sea personal, sea espiritual, sea familiar, sea del índole que sea.
debemos preguntarnos qué dice la Biblia al respecto. Por ejemplo, el Salmo 113, versículo 5, dice es, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mi texto, lo hemos leído, lo hemos vociferado en algún momento, quizás en los puntos de predicaciones, no sé, los tenemos quizás en nuestras murallas, ¿cierto? Ahí, como un mural, lámpara y lumbrera, mi camino. Pero ¿cuántos hacemos caso realmente y tomamos esta palabra y la llevamos a práctica? La palabra de Dios nos declara y nos muestra la voluntad de Dios revelada para los seres humanos. Lo que agrada a Dios y lo que no le agrada, lo que está permitido y lo que no está permitido, lo que es conveniente y lo que no es conveniente para nuestra vida. La palabra de Dios nos dice que es necesario para nosotros. Es por eso que para conocer la voluntad del Señor en la decisión que nosotros debemos tomar, lo primero que debemos hacer es dejarnos iluminar por la palabra de Dios, preguntándonos de manera sincera y honesta, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? ¿Qué haría Jesús en esta situación? De acuerdo a lo que la Biblia dice. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué le agrada a Dios de lo que yo quiero, de lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada? Hay mucha gente que vive en pecado y vive actuando en la carne y a Dios le aborrece eso. Y es como, ay, si Dios me ama, Dios me permite todo. No, Dios permite cosas. Dios no permite cosas también. Y como tenemos esta mentalidad de que Dios es amor, Dios lo perdona todo, pero Dios también se cansa y nos disciplina. Y es ahí donde muchas veces a nosotros no nos gusta. Primera pregunta, ¿qué dice la Biblia con respecto a lo que nosotros vamos a hacer? Y esto yo se lo comparto muchas veces a la gente que me dice, o me comenta o me pregunta, ¿puedo ir a una fiesta? ¿Puedo tomar? ¿Puedo bailar? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto otro? Dice la Biblia, ¿vas a agradar a Dios con lo que vas a hacer o vas a desagradar con lo que vas a hacer? Segunda pregunta, ¿puedo glorificar a Dios con lo que quiero hacer? Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacerlo todo, gloria de Dios. La voluntad de Dios es que su nombre sea glorificado en medio de nuestra vida, con lo que hacemos, con las decisiones que tomamos. Por eso, si verdaderamente queremos, hermanos míos, hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, tenemos que preguntarnos si lo que vamos a hacer o la decisión que vamos a tomar es para glorificar a Dios, o glorificarme yo o para glorificar mi carne. Podemos decir, para la gloria de Dios he hecho esto. Usted puede decir, voy a hacer esto, voy a opinar, voy a decir esto para darle la gloria a Dios o para darle satisfacción a mí. Hay que tener mucho cuidado en lo que hablamos, en lo que decimos, en cómo actuamos, en cómo somos, en cómo nos comportamos delante de los demás. Es una gran responsabilidad que tenemos como cristianos. Tercera pregunta que podríamos hacer, ver cuál es la voluntad de Dios. ¿Puede afectar esto, la decisión que vaya a tomar, mi relación con Dios y mi crecimiento espiritual? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y es una gran verdad. Todo me es permitido, pero me conviene. Todo me es permitido,
pero lo que voy a hacer me edifica, voy a crecer en el Señor, voy a madurar. Hay caminos que parecen derechos, hay oportunidades que a veces parecen ser, pero me edifican. Todo aquello que nos roba nuestro tiempo con Dios, que nos aleja de sus caminos, que nos aleja de su iglesia, que puede llevarme al enfriamiento espiritual, no conviene. Y lo que no conviene no es la voluntad de Dios. Nunca la voluntad de Dios es que nosotros, que somos sus hijos, nos alejemos. Nuestro Señor Jesucristo lo dejó claro cuando dijo, separado de mí nada podéis hacer. Tenemos que tener claro en nuestra vida que todo aquello que no me edifica espiritualmente no me conviene. Pues la voluntad de Dios es que nosotros seamos edificados, que podamos crecer espiritualmente, que podamos permanecer en sus caminos. Primera de Corintios 15:58 dice, hermanos míos amados, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y seamos honestos, ¿cuántos han crecido y cuántos han retrocedido espiritualmente? Y le vamos a echar la culpa a la pandemia, le vamos a echar la culpa a la inflación, le vamos a echar la culpa a la crisis, le vamos a echar la culpa a los gobiernos, le vamos a echar la culpa al enemigo, le vamos a echar la culpa a todos, pero jamás vamos a reconocer nuestra propia culpa. Nos hemos enfriado espiritualmente porque hemos tomado decisiones que no nos convienen, que no nos hacen, que no nos hacen madurar, que no nos hacen. Cuarta pregunta que podríamos hacernos para realmente saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Puede la decisión que yo voy a tomar, puede esa decisión afectar mi relación familiar? ¿Puede afectar esta decisión mi relación matrimonial? Primera de Corintios capítulo 7 versículos 10 y 11 dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino que el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ah, muchas veces nosotros tomamos decisiones egoístas, solamente pensando en nuestro propio beneficio o en nuestro propio bienestar, sin pensar en el daño que podemos causar a nuestra familia y a nuestro matrimonio. Pero nosotros, hermanos, tenemos que comprender por medio de la palabra de Dios, la voluntad o el deseo de Dios no es que las parejas o que se abandonen los unos a los otros, aún estando casados, aún estando en el hogar, se abandonen, se empiecen a distanciar los unos con los otros. La voluntad de Dios no es que el matrimonio sea destruido, no es que la familia sea dividida, no es que pongamos la mirada solamente en lo material y en lo económico. No pensemos solamente en lo que podemos ganar, sino también en todo lo que nosotros podemos. La voluntad de Dios es que uno crezca, que la familia pueda crecer. Cada mal decisión que nosotros tomamos, aunque sea propia, afecta a los consecuencias de nuestras malas acciones o malas decisiones afectan a los nuestros. Se lo dice alguien que lo ha experimentado, alguien que lo ha vivido. Cada vez que hemos tomado malas decisiones, nuestra familia es hoy en día, y lo vuelvo a decir, y no es que yo sea un legalista, no es que me digan, ay, legalista, no, no, no se trata, se trata de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy en día tomamos malas decisiones y sabe, las malas decisiones afectan a nuestra familia, afectan a nuestros hijos. Y puede que estemos unidos, pero hay una separación entre nosotros. Puede que estemos en el mismo hogar, pero seamos personas
personas separadas, personas que no llevan una convivencia, que no llevan una relación, que no llevan una amistad, que no llevan una comprensión entre los padres, los esposos, los hijos. Y eso pasa porque no entendemos cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Quinta pregunta que podríamos hacernos cuando vamos a tomar una decisión. Tengo paz en mi corazón cuando oro pidiendo la dirección de Dios sobre este asunto. Si cada vez que nosotros vamos a hacer algo tenemos que pedir la dirección a Dios, y hágase esta pregunta: estoy orando por esa dirección, por esa petición, por esa decisión que anhelo tomar o deseo tomar. ¿Siento paz en mi corazón? ¿O siento angustia? ¿O siento algo allí pesado dentro de mi interior? Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una de las señales principales de que la decisión que vamos a tomar está conforme a la voluntad de nuestro Señor es que Él pone paz en nuestro corazón. Aún a pesar de lo que digan las demás personas, aún a pesar de las circunstancias. Pero cuando nosotros oramos y ponemos nuestra decisión en las manos de Dios, y no tenemos esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, entonces posiblemente el Señor nos está haciendo entender que esa petición, que ese proyecto, que esa decisión no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si no tenemos paz en nuestro corazón, no deberíamos seguir adelante. Si no tenemos paz en nuestro corazón, significa que ese camino no es el camino que el Señor quiere llevarnos. Por eso deberíamos aprender a reconocer a las palabras de Moisés. Ahí en Éxodo 33:15 Moisés dijo, o Moisés respondió: tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques. O sea, cuando nosotros tomamos decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios produce tranquilidad. Sí, me va a ir bien. Esto es lo que tengo que hacer. Porque Dios ha puesto paz en mi corazón en esta decisión y esto es lo que tengo que hacer. Y sé que Dios va a ir conmigo. Pero seamos honestos, muchas veces no le pedimos, muchas veces no oramos, muchas veces tomamos decisiones bajo nuestra propia voluntad. Y después a quién le echamos la culpa, a Dios. Es que Dios no me dijo. Es que Dios me dijo, pero parece que se equivocó. No, no, hermano. Aprendamos a entender y comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y la voluntad de Dios para nuestras vidas no es que seas prosperado, o sea, seas multiplicado. No, la prosperidad, la voluntad de Dios para nosotros es agradable, perfecta, buena, agradable. Hágase preguntas cada vez que vaya a tomar decisiones. Con esto voy a glorificar a Dios. Paz en mi corazón. Esto me va a edificar. Esto me va a hacer próspero espiritualmente. Esto va a afectar a lo mío. Va a afectar mi relación con Dios. Va a afectar mi relación con mi familia. No, me va a ayudar gloria a Dios. Porque cada vez que Dios nos bendice a nosotros, nosotros impartimos la bendición a los demás. Hay paz en nuestra vida, hay gozo en nuestro corazón. Si está la presencia de Dios en nuestra vida, la impartimos a los demás. Pero cuando tomamos malas decisiones en base a nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, afectamos a los que están a nuestro alrededor. 5 preguntas para comprender
cuál es la voluntad de Dios y esperando que cada decisión que nosotros tomemos sea de acuerdo a su voluntad. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Veremos en otra ocasión con otro mensaje, otra reflexión, otro estudio, para poder entender y comprender cuál es la voluntad de Dios sobre